Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy pues seguimos con estos espacios virtuales donde hablamos de la realidad nacional, de la realidad política nacional. El día de hoy pues estamos con una invitada muy especial, la doctora Susana Muhammad, ministra de Ambiente designada por el presidente electo Gustavo Petro, quien precisamente estará encargada de liderar una de las carteras más transversales e importantes en ese proyecto que él llamó Un cambio para la vida, dentro del cual, pues, por supuesto, juega un papel protagónico la riqueza ambiental del país. Bienvenida, doctora Muhammad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Doctora, iniciemos primero por algo general. ¿Cómo usted recibió la noticia de quedar al mando de esta importante cartera? Además que usted es una reconocida ambientalista desde hace muchos años. Nosotros estamos acostumbrados a verla desde el Consejo de Bogotá, pero ahora la veremos desde la cartera de Ambiente. Además que usted ya trabajó con Gustavo Petro en el pasado en su alcaldía. ¿Cómo fue en ese entonces trabajar con Petro y cómo cree que todo ello será clave también ahora para aplicarlo a nivel nacional? Bueno, primero, pues recibí la noticia digamos, me siento muy honrada por ese procedimiento y me parece muy importante poder ser parte de un gobierno de cambio. Entonces eso, digamos, fue un poquito sorpresivo para mí, pero al mismo tiempo, pues me siento muy honrada. Y claro, la experiencia de haber trabajado con el alcalde Petro en su momento pues nos indica o me ayuda a mí a entender mucho la dinámica del gobierno. Es un gobierno que trabajará muy de la mano con la gente, con los sectores populares y que buscará de alguna forma balancear la cancha entre las influencias que ha tenido el gobierno nacional por algunos sectores que tienen mucha más representatividad política versus otros sectores que desafortunadamente pues no han tenido esa voz política. Y eso es muy interesante, sobre todo en el tema ambiental, en donde pues creo que hay procesos socioambientales territoriales que han venido defendiendo la naturaleza y que han ido creando a partir de su activismo y de su trabajo una vocería política de debate público importante, y este gobierno pues va a trabajar de la mano de ellos para también poder democratizar las decisiones ambientales, que creo que es uno de los temas críticos que pues nos ha llevado a conflictos socioambientales en muchas regiones. Ministra, empecemos con un tema importante. Una de las propuestas de Gustavo Petro incluye una priorización del turismo para la economía colombiana, por supuesto, un turismo no depredador para el ambiente, pero digamos que no es para nadie un secreto que el ambiente, la riqueza natural de Colombia, pues es uno de los puntos fuertes en el ámbito turístico del país. ¿Cómo hacer un balance en ese punto para que no se terminen afectando precisamente los ecosistemas visitados? Sí, es muy importante la responsabilidad del gobierno en tener estudios de carga, que significa entender la capacidad que tiene un ecosistema de recibir personas y las reglas del juego para que ese turismo se pueda dar. Me he encontrado con algo que me tiene realmente triste, y es la realidad de los funcionarios de parques nacionales, que son personas súper sacrificadas porque están realmente en territorios muy lejanos muchas veces y no tienen hoy las condiciones operativas para hacer su trabajo. Entonces creo que aquí vamos a tener que combinar para que esta propuesta del presidente Petro se materialice de forma sustentable. Vamos a tener que generar mucha más capacidad operativa en los parques nacionales naturales de Colombia y condiciones responsables de operación de esos parques, lo que significa más recursos para ellos. Y lo segundo que tenemos que hacer es trabajar con las comunidades cercanas, aledañas y vecinas de estos parques naturales y reservas ambientales donde se pretende hacer turismo, con el fin de involucrarlos a ello como primeros beneficiarios del proceso. Porque parte de esta tarea no es solamente una tarea de aumentar las divisas del país por la llegada de turistas, sobre todo internacionales, sino tiene que ver también con los beneficios que le lleguen directamente a las comunidades que están en esos lugares. Esto significa el desarrollo de un gran proceso de capacitación. Hay experiencias en el país, no vamos a ser los primeros, pero ¿cómo lo hacemos como una política de Estado donde combine esta sustentabilidad ambiental, esta capacidad operacional, pero sobre todo la inclusión social de las comunidades que están en estas zonas, muchas que son zonas, por ejemplo, hoy de deforestación,
y que requeriríamos generar alternativas económicas viables para estas comunidades. Correcto, ministra. Y es que una crítica que se ha hecho bastante frecuente tiene que ver un poco con la inacción, a lo mejor como lo ven algunas personas, de las corporaciones autónomas regionales frente a los daños ecológicos de algunos proyectos o megaproyectos, bien sea de turismo o bien sea de otros ámbitos. ¿Usted planea revisar o fortalecer el rol de estas autoridades ambientales? Sí, estuvimos precisamente esta semana en reunión con todos los directores y con la ASOCARS, la Asociación de CARS del país, y mi mensaje fue muy claro. Primero, que entendamos que aquí hay un llamado al cambio por parte de la ciudadanía y es un llamado a la democratización de las decisiones ambientales. Esto no solamente incluye el gobierno y las autoridades centrales, sino debe incluir a las corporaciones. Un poco lo que les dije es que tenemos que derribar los muros y generar transparencia en el Sistema Nacional Ambiental frente a las decisiones que se toman de cara a la ciudadanía. Por el otro lado, durante este empalme me he reunido también con 43 procesos ciudadanos de todo el país. Hicimos lo que llamamos un empalme social para escuchar desde la ciudadanía cuál es su visión de la gobernanza ambiental desde las diferentes regiones. Un ejercicio que fue sumamente importante porque creo que también el llamado a la ciudadanía es a ejercer vigilancia, control con el apoyo del gobierno nacional en lógica de generar más democratización y gobernanza ambiental. Esto, digamos, en el inmediato plazo, pero en el mediano plazo, o sea, rápidamente tenemos que abrir una reflexión sobre los 30 años de la Ley 99 de 1993 que se cumple en el próximo año y si hoy ese marco normativo es adecuado para las condiciones de crisis climática que tenemos en el país y los riesgos asociados al mal manejo del agua, al mal manejo de los ecosistemas. Y allí creo que haremos un llamado para un debate amplio sobre una reforma a la Ley 99 que esté de acuerdo a una evaluación social y a una evaluación técnica de la realidad compleja del Sistema Nacional Ambiental y de la gobernanza ambiental. Ahí entonces el llamado a las corporaciones fue también abrirse a esta evaluación integral del Sistema Nacional Ambiental y a la sociedad en general, la academia, los expertos, la ciudadanía, porque creo que vale la pena, frente a los riesgos que nos enfrentamos, fortalecer la gobernanza y las instituciones ambientales en el país. Correcto, ministra. Usted menciona el tema del empalme. Seguramente ya son varias las conclusiones y estrategias que han salido precisamente de este proceso. Hablemos de un punto que será clave, además, para el gobierno Petro, para el país en general, por los próximos años, es el tema de la matriz energética, que es transversal para lo que ustedes deseen. Aquí seguramente se han dado varios avances en los últimos años. También, pues el gobierno Duque también habrá dado su reporte de cómo deja el país en esta materia. ¿Qué país recibe usted, ministra, en temas de matriz energética y cuáles son los objetivos que se proponen a corto, a mediano y a largo plazo? Bueno, es un país que inició ya una transición energética, digamos, empezó a darle un impulso a las energías renovables y también hay políticas que hablan de la descarbonización de la demanda energética en el país. Entonces, yo creo que hay un marco normativo, hay una ley de cambio climático, hay unas políticas y hay unos compromisos internacionales que realiza Colombia de acuerdo al Acuerdo de París, hechos por el gobierno Duque de reducción de emisiones y también, obviamente, de avance en los procesos de adaptabilidad del país. Hay unas metas claras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica creemos que hay que acelerar esa transición. Y allí nos vamos a enfrentar a muchísimos retos. Un primer reto es las condiciones hoy de la oferta energética en Colombia. Entonces tenemos el reto de diversificar esa oferta energética y aumentar significativamente la participación de los renovables. Esto va a implicar también conflictos ambientales. Esto no, digamos, no, yo lo llamo así, no hay almuerzo gratis, pero hay una novedad en el plan de desarrollo que tiene dos visiones. Una, que es los grandes proyectos energéticos como los parques eólicos, las granjas solares, pero otra que es una diversificación de la matriz energética desde las comunidades y las asociaciones
de ciudadanos, que significa una democratización de la generación energética. Y este es un reto importante que se plantea este gobierno. Lo segundo es definir que en esa transición no cabrían técnicas de explotación de combustibles con métodos no convencionales, como el fracking, como las arenas bituminosas y otros que hay. Creemos que la ecología colombiana, la geología colombiana, no, digamos, no es apta para esto, pero no solo eso, sino que los riesgos y las incertidumbres asociadas a los impactos de largo plazo de ese tipo de explotación puede ser más perjudicial cuando lo que necesitamos es empezar a fortalecer los ecosistemas precisamente para el otro motor de desarrollo económico que va a ser la agricultura. No puede haber agricultura sin suelos y no puede haber agricultura sin agua. Y precisamente estas técnicas no convencionales afectan el suelo y afectan el agua. Y entonces, pues eso no sería coherente. Entonces, sí hay un propósito de cerrar la puerta a la explotación no convencional, entre otros el fracking. Y eso significa que entonces vamos a tener que generar en la otra cara de la moneda una reducción de la demanda de energía. Y esto es paradójico, o por lo menos de la energía fósil, porque al mismo tiempo queremos industrializar, lo que va a implicar aumento de la demanda de energía, pero entonces, ¿cómo vamos traduciendo muchos de los sectores que utilizan combustibles fósiles como el transporte? Lo vamos traduciendo en energía eléctrica y vamos generando, por otro lado, las capacidades de la matriz energética eléctrica. Es un balance muy delicado. El compromiso que tiene este gobierno es de empezar la transición, digamos, con decisiones claras y generar esos pilares de la transición, pero hay que hacer una transición energética responsable y planificada para los próximos 12 a 15 años. Y eso significa que vamos a tener que también jugar con aumentar reservas de hidrocarburos que nos permitan llegar a ese tiempo mientras vamos generando la transición. Es un balance difícil hoy, sobre todo con las condiciones internacionales que ha generado la guerra con Ucrania, con los precios internacionales del petróleo, y esas son las variables complejas que va a tener que manejar el gobierno, pero implica una responsabilidad frente al cambio climático y una oportunidad económica que queremos abrir también al país. Ministra, en principio esto del fracking, que pues es una promesa de campaña que ya prácticamente están prometiendo llevar a cabo desde el momento uno. ¿Ustedes piensan llevarlo al Congreso? Y se lo pregunto porque pues hace semanas, hace días tuvimos el fallo del Consejo de Estado que negó la demanda contra las normas técnicas para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. ¿Esto de alguna u otra forma cambia las reglas de juego? Lo que pasa es que las reglas de juego han cambiado en dos momentos. Cuando se inició esta política en el año 2013 y se sacaron los decretos técnicos, pues inició la firma de unos contratos. Estos contratos quedaron suspendidos cuando, por demandas judiciales que hizo la ciudadanía, el Consejo de Estado puso una medida cautelar. Han pasado ya 7 años y hay un cambio de política pública refrendada por los ciudadanos en las urnas, porque es absolutamente claro. El programa que inscribió en la registraduría Gustavo Petro decía no al fracking, vamos a prohibir el fracking. Y eso, por eso votó la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros, con base en ese mandato popular, que prácticamente es un referendo sobre el tema, y con base en también la sentencia del Consejo de Estado, que no es que diga ya el fracking se puede hacer y ya, sino lo que la sentencia dice es nosotros como Consejo de Estado, como sector de la justicia, no podemos definir aspectos técnicos, no nos corresponde definir aspectos técnicos. Entonces, en términos del marco legal, esos reglamentos no incumplen el marco legal, pero le corresponde a la administración definir las condiciones técnicas de operación de esos pilotos. Estamos en este momento trabajando en la ruta jurídica precisamente para poder darle un cierre al fracking. Y sí, vamos a apoyar. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, van a volverlo a presentar. Estamos dispuestos a apoyar el debate, digamos, estaríamos claramente el gobierno apoyando el debate de prohibición del fracking en el Congreso de la República.
Correcto, ministra. Sí me gustaría preguntarle cuáles serán, digamos, esas apuestas energéticas sostenibles a las cuales va a apuntar el gobierno. En esta región, por ejemplo, está tomando fuerza el hidrógeno verde, la energía solar, por supuesto, tiene mucho campo ganado. A nivel mundial empiezan a coger fuerza alternativas como las microalgas. También tenemos la noticia de que en el 2023 Bogotá tendrá su primera planta de termovalorización. ¿A cuál de todas estas alternativas le apostarán principalmente o a todas? Es como un paquete. Sí, tenemos que trabajar con todas, porque creo que en el siglo XXI lo que necesitas es una diversificación energética. Y el paquete de renovables también está muy atado a las condiciones pues del clima, de la realidad de las condiciones meteorológicas. Entonces necesitas tener un balance y un mercado amplio y diverso de energías renovables. Ahora, aquí hay que trabajar en una innovación tecnológica, en una ambición de transformación. Quedé, digamos, gratamente sorprendida con los avances que tiene hoy Ecopetrol en el manejo de renovables para la producción de su propio petróleo, que va generando una experiencia concreta de las refinerías como futuras posibles, digamos, instalaciones para el hidrógeno verde. Ya tienen hidrógeno gris. Hay un potencial inmenso de reconversión y la forma como han acelerado todos estos renovables, su instalación en la matriz energética mundial es impresionante. Está por encima de todas las predicciones de hace 20 años y también obviamente el bajón de los costos. Entonces hay que hacer una cadena, una canasta energética diversificada, que además también contemple los equilibrios sociales y ambientales y que podamos, digamos, avanzar en ese propósito. Correcto, ministra. Otro reto que usted hereda es el tema de la protección de las zonas marinas, que pues aquí hablábamos hace pocos días pues, con el ministro actual, Carlos Correa, y nos lo señalaba como uno de los grandes avances del gobierno. Sin embargo, también le extendí una pregunta y era cómo hacer pasar toda esa protección que está en el papel a la práctica, que ahora también pues es un reto que ustedes heredan. ¿Qué balance haría usted específicamente sobre el tema de la protección de áreas marítimas? Es muy débil en este momento y hay demasiadas competencias eh, sobrelapadas y poca claridad de quién ejerce esa autoridad ambiental en las áreas marinas. Creo que hay una gobernanza débil y vamos a tener que fortalecerla. Es uno de los sectores, digamos, nos preocupa mucho a los ciudadanos la deforestación en la Amazonía, que es obviamente un tema trascendental, pero le ponemos poca atención a la destrucción de manglares, a la destrucción de ciénagas y también obviamente a la situación de la erosión costera y la realidad de los mares, porque allá no vive gente, no hay como dolientes, pero es fundamental en la adaptación del cambio climático. La restauración, por ejemplo, de manglares absorbe mucho más CO2 que una hectárea de bosque. Entonces, si queremos realmente generar ese equilibrio de carbono neutralidad, tenemos que poner atención en eso. En este momento en el empalme y hemos convocado un grupo de expertos, yo solicité identificar quiénes son los mayores expertos en el tema de mares y costas en Colombia, que hayan puesto desde la investigación científica y desde la investigación socioeconómica las realidades de estos ecosistemas y de las gentes que dependen de estos ecosistemas. Y estamos empezando a generar entonces a partir del empalme una estrategia que incluya en el proceso de restauración ecológica, en el proceso de nuevas capacidades productivas y en el proceso de protección y gobernanza ambiental, decididamente también estos ecosistemas olvidados. Usted también puso un, digamos, punto final a uno de los debates más antiguos que existen en Colombia y es el tema del glifosato. ¿Cómo se luchará contra los cultivos ilícitos que son que son gran parte de las bases de las economías ilegales? Además que es un tema que está también sobrelapado con el tema de la deforestación. Sí, claro. Esto, mire que usted cruza los territorios PEDETs y donde hay más deforestación y el mapa corresponde, porque lo que tenemos es un conflicto social de mucho tiempo, de uso de la tierra y también de las posibilidades del Estado Social de Derecho de llegar a esos territorios lejanos de frontera agrícola.
Necesitamos en una visión integral, no creemos que es envenenando una mata o fumigando una mata que vamos a terminar con el problema del narcotráfico. Por una parte, porque es un problema mundial y lo único que ha mostrado el glifosato es que los cultivos se trasladan del lugar o vuelven a aparecer después de que la presión del glifosato ceda. Pero lo que sí queda son las condiciones ambientales de contaminación por glifosato y otros químicos, pues en la biodiversidad. Entonces, la forma de trabajar es, tenemos que pensarlo integralmente. Lo primero que hay que hacer es generarle garantías a los campesinos que estaban en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. Hay que decir que desde la firma del acuerdo de paz se les incumplió. Hubo un acuerdo en La Habana donde estas comunidades iban a tener un apoyo integral del Estado, íbamos a hacer una reforma rural integral, los íbamos a incluir en la economía legal, porque a pesar de que en la economía legal pueda que tengan menos ganancias que en una economía como la de la coca, la presión violenta de estos grupos armados pues hace que la gente no pueda vivir tranquila y ahí el costo-beneficio se puede manejar. Entonces, hay que retomar lo que este gobierno dejó votado y que además hizo algo que a mí me parece muy grave y que ha asusado el conflicto en estas zonas, que es la militarización de la conservación ambiental. Y esto ha generado un proceso de conflictividad y de desconfianza del Estado. Creo que hay una palabra clave: el Estado tiene que volver a ganar la confianza de esas comunidades. Si nosotros no somos capaces y de generarles garantías productivas, esta se vuelve la base social de la mafia. Y esa base social de la mafia y de esos grupos ilícitos en donde hay de todo hoy, disidencias, tráfico de armas, tráfico de minería ilegal, deforestación para acaparamiento de tierras, pues lo que hacemos es fortalecer las mafias. Entonces, la visión, digamos, este proceso va muy atado a la reforma rural integral, a las condiciones económicas de los campesinos y la recuperación de la confianza con el Estado Social de Derecho, llegando integralmente a estas comunidades. Correcto, ministra. Y es que esto está muy enlazado también con lo que ha pasado en las últimas semanas, lo que se ha descubierto en el tema del uso de las regalías para la paz que fueron a parar a municipios, precisamente no PEDET. ¿Qué papel tendrá pues, el tema de los negocios verdes, por ejemplo, en un gobierno, en el gobierno de ustedes, sobre todo en estos municipios que son los más golpeados por el conflicto armado, la pobreza en Colombia? Son muy importantes porque, digamos, algunas, y depende del ritmo de la reforma agraria, creo que ahí hay un tema estratégico y crítico. Muchas de estas familias de pronto puedan ingresar a la frontera agrícola, que es lo que quisiéramos, porque dentro de la frontera agrícola es donde hay más posibilidad del Estado de llevar las vías, de llevar la infraestructura que permita que la productividad pues, de estos campesinos sea una productividad mejor. Sin embargo, hay oportunidades también en esos, digamos, negocios verdes, pero que tienen que ser de trabajo y propiedad comunitaria y social. Tiene que tener, no podemos generar lo que yo llamaría un capitalismo explotador verde. Entonces ahora vamos con el cuento de los bonos de carbono, etcétera, a explotar a estas comunidades. Allí, por ejemplo, el turismo, los productos no maderables, eh, digamos, la capacidad de generar productos maderables de forma sostenible y los mismos procesos de restauración ambiental que tenemos que hacer con las comunidades son oportunidades importantes, pero lo que hay que hacer es generar una capacidad del Estado y un respaldo del Estado. Lo que he visto hasta ahora en los experimentos, o más bien en el trabajo que se ha avanzado, los proyectos que se ha avanzado, es que hay mucha dispersión de proyectos generados por la cooperación internacional, generados por otro tipo de actores privados, como con poca coordinación del Estado y muchas veces terminan no generando garantías o no siendo sostenibles. Se va la plata de la cooperación internacional y no queda ninguna capacidad instalada, no queda ninguna capacidad de las comunidades. Obviamente no quiero generalizar, hay proyectos que sí lo hacen, otros que no, pero lo que me quiero referir es específicamente a la dispersión y fragmentación, porque lo que falta allí es una política pública integral desde el Estado que ayude a organizar esto de forma que tenga resultados sostenibles en el tiempo y que genere realmente unas economías reales y sólidas. Ministra, yo tengo muchas preguntas para usted, pero claramente para respetarle el tiempo voy a avanzar rápido y tengo una que es un poco delicada. Hace poco tuvimos acá una entrevista con una lideresa ambiental guayú
que pelea, vino hasta acá, hasta Bogotá, para pelear por el desviamiento del arroyo Bruno por parte de la mina del Cerrejón. Este es apenas un ejemplo de una de las afectaciones de esta mina, las fuentes hídricas de La Guajira, que es, pues, irónicamente, uno de los departamentos con más sed del país. ¿Cómo protegerá este gobierno a las comunidades frente a los intereses de las multinacionales? ¿Cómo será ese equilibrio? Lo que necesitamos es fortalecer a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Yo creo que podemos exigir mucho más a estas empresas y ser mucho más rigurosos en un seguimiento. Quedé sorprendida gratamente con el avance de la ANLA en estos 4 años. Quiero decir que hay una modernización interesante de la ANLA, de sus sistemas de seguimiento, de su capacidad. Y una de las cosas que vamos a hacer es inmediatamente lleguemos a organizar comisiones de expertos técnicos y jurídicos para revisar el estado de cumplimiento de las licencias. Y ese estado de cumplimiento tenemos que apretar en el buen sentido a llevar a que los compromisos se cumplan. Estamos muy preocupados con el tema del Cesar, en donde se está saliendo Prodeco de 2 títulos mineros y se los está revirtiendo al Estado, pero no ha terminado de cumplir con sus obligaciones ambientales y sociales, ni laborales. Y sin embargo, el Estado colombiano sí acepta esos títulos y ya va a generar una nueva ronda que nos parece totalmente inconveniente porque hay que exigir cierres mineros responsables, hay que exigir el cumplimiento de los contratos, hay que exigir el cumplimiento de las licencias ambientales. El Estado colombiano ha sido débil, nos proponemos ser fuertes en eso, en exigir lo que se firma. Pero por el otro lado, al entregar licencias, nosotros no podemos poner en riesgo los derechos fundamentales de comunidades. Y cuando usted aprueba una licencia en donde claramente el agua en una zona tan dramática para la provisión de agua no está cumplida, no se ha cumplido con siquiera el derecho fundamental al agua y usted ya le está dando el agua a un privado para una mega explotación poniendo en riesgo a la población, pues eso no es una decisión coherente del Estado. Buscaremos entonces en el proceso de licenciamiento no solo la participación incidente de la comunidad, sino también tomar muy en serio los impactos que puede generar en derechos fundamentales de las comunidades y la realidad, porque siempre dicen, no, es que eso se puede mitigar. Pues fíjense que no han mitigado y fíjense que hoy tenemos un departamento con hambre por falta de agua. Entonces hay que ser rigurosos en ese sentido y poner primero, creo que había un sector ambiental que ha sido moldeado por los gremios y los sectores productivos, en donde prevalece el interés del sector productivo en las decisiones ambientales frente a los derechos de la ciudadanía. Y nosotros nos proponemos reversar eso, digamos, balancear la cancha. Primero, tenemos que asegurar que la población tenga las condiciones y obviamente trabajaremos también con los sectores productivos, pero es triste que a uno las comunidades en este empalme social le digan que cuando llega la ANLA con las empresas no sabe quién es la empresa y quién es la ANLA. Entonces ahí estamos viendo una distorsión total de la presencia del Estado y de una política integral. Ministra, esta lideresa social, que es el caso de muchos, está amenazada precisamente por esta defensa ambiental. Usted ha sido ambientalista, también conoce las dificultades de defender estos temas. Tenemos un hecho histórico como es la vicepresidenta Francia Márquez, que también ha luchado por la defensa ambiental. Eh, ¿Cómo ustedes lucharán, sobre todo, por la defensa de la vida de los líderes sociales ambientales de este país, que pues, precisamente Colombia ha sido categorizado como uno de los países más difíciles para este tema específicamente? ¿Le pedirá usted, por ejemplo, al presidente electo retomar con urgencia la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú? Sí, tenemos dos prioridades en el Congreso desde lo ambiental. Obviamente lo estoy diciendo desde este sector, todavía no, como o sea, el gobierno no se ha terminado ni de configurar. Solo somos 6 ministros designados de 18 en este momento. Entonces, pues toca darle tiempo al tiempo, pero compartiendo lo que yo estoy pensando como prioridades legislativas inmediatas para el sector ambiental, uno es la ratificación del Acuerdo de Escazú y dos es la prohibición del fracking. Son los dos temas de urgencia que quisiéramos impulsar con los congresistas y las bancadas en el Congreso. Ahora, en términos de la realidad de los liderazgos sociales, es muy triste la posición que ha tenido este gobierno. Es como una indolencia frente a las realidades sociales, porque entonces
han puesto la posición de que no hay una categoría en Naciones Unidas de líder ambiental. Entonces, por lo tanto, es difícil saber quiénes son los líderes ambientales y si es verdad si están amenazados o no. Yo no creo que un Estado pueda responder así porque al final eso es totalmente irrelevante. Cuando usted tiene personas que están defendiendo un territorio, sean campesinos, sean indígenas, sean líderes sociales, sean miembros de juntas de acción comunal, pues están ya en una práctica ambiental. Nosotros nos proponemos lanzar también dentro de los primeros 100 días una ruta de protección integral a los liderazgos sociales que defienden los territorios. Y el sector ambiental no se puede hacer el de la vista gorda y decir, no, esto no es mi competencia. Pues claro, el sector ambiental no es la Fiscalía, no es la Unidad Nacional de Protección, no es el Ministerio del Interior. Pero lo que sí debe hacer es respaldar a los liderazgos sociales y ambientales y generar condiciones de democracia ambiental que les permita su derecho a la participación en las decisiones. Es que el mismo sector ambiental, en la forma como actúa, estigmatiza a los liderazgos, cierra las puertas a la deliberación democrática, no respalda, así estemos en el Estado, digamos, esté en diferencias con esos liderazgos sociales, que puede pasar. El interés del Estado puede ser una cosa y las comunidades otra, pero lo que tiene que garantizar el Estado, independientemente de esa realidad, es un derecho fundamental a la participación y a la incidencia en las decisiones con garantías para la gente. Entonces, eso nosotros sí queremos impulsar desde el sector ambiental, esas garantías, movilizando al resto del Estado y generando rutas claras de respaldo político en los territorios, de respaldo social al derecho a la participación en las decisiones ambientales. Y eso va tanto hacia las decisiones nacionales como a las decisiones regionales que toman las corporaciones. Digamos, la ciudadanía va a contar con el Ministerio de Ambiente, con el sector ambiental del gobierno central para legitimar sus justas luchas frente también a los conflictos ambientales regionales que no necesariamente se van a resolver per se de acuerdo a los intereses de esa comunidad, pero lo que no puede permitir el Estado es no generar las garantías de participación democrática, la transparencia y las reglas claras del juego en esos procesos. Cerremos con otro de los retos grandes que usted tendrá, que seguramente seguirá teniendo los gobiernos, y es el tema de la deforestación. Ahorita tenemos pues esta ley de delitos ambientales que ha permitido, digamos, enfrentar, sobre todo desde el punto de vista penal, el tema de la deforestación. Sin embargo, pues según la Fiscalía, este año han sido deforestadas 7.585 hectáreas de bosque y en sí el balance general de la deforestación sigue siendo negativo para el país, sobre todo para la Amazonía, que es una de las zonas más afectadas. ¿Cómo velará usted para detener este flagelo? Entonces aquí la estrategia se ha convertido en una militarización del conflicto ambiental. Y eso lo que está generando, me parece, es profundizar las condiciones que están generando esta deforestación, porque precisamente lo que hace es legitimar frente a los sectores sociales de las zonas de deforestación el actuar de los grupos armados. Eso no quiere decir que el Estado no tenga la potestad de control. Claro que sí, la tiene y la tiene que ejercer. Yo creo que hay que fortalecer a los jueces, la fiscalía, la investigación para llegar a los determinadores y los grandes capitales que están permitiendo la deforestación a esta escala, pero no generar una guerra territorial a partir de la forma en cómo se está estigmatizando el campesinado, que termina siendo víctima, que queda en la mitad como un sándwich entre esos determinadores de la deforestación y sus grandes capitales, seguramente mafiosos, que empujan a la población hacia esa actividad, y por el otro lado el ejército buscando los culpables dentro del campesinado que está siendo, digamos, presionado por estos otros grandes poderes. Yo creo que un primer paso, que ya lo dije en la respuesta anterior, es trabajar con las comunidades para sacarle esa base social a la mafia y que esa base, esa ciudadanía sea incluida dentro del Estado Social de Derecho. Eso es fundamental. Entonces el tema de la deforestación pasa críticamente por la capacidad de confianza y decisiones y condiciones económicas en el marco de la reforma rural integral que seamos capaces como gobierno de entregarle a esas comunidades y de trabajo conjunto con esas comunidades. Pasa por otro lado, ahí sí, por la investigación criminal frente a aquellos que están
avanzando como negocio en el acaparamiento de tierras y en lograr detener sus capitales. Es complejo porque yo creo que vienen también capitales internacionales en eso, pero allí es donde el Estado tiene que mostrar su capacidad de interdicción. Y tercero, pasa por una gobernanza de estos sectores que signifique no solo las oportunidades a las comunidades, sino la presencia operacional y real del Estado. No puede ser lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con los funcionarios de parques nacionales. Es que no puede ser un Estado débil, un Estado que no lleve a justicia. Eso me parece que es fundamental. ¿Cómo generamos gobernanza? Hoy tenemos instrumentos tecnológicos de seguimiento, o sea, eso está todo bien, pero la estrategia está incompleta y al estar incompleta estás generando peores conflictos y más condiciones para que la deforestación se acelere. Sí, me parece muy interesante todo esto que nos dice, sobre todo del fortalecimiento del rol de las comunidades para autodeterminarse. ¿Qué rol vamos a poder encontrar en el Ministerio de Ambiente, sobre todo frente a temas como, por ejemplo, la consulta previa? Nosotros vamos a hacer respetar los mecanismos de participación ciudadana, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de las comunidades es de la Constitución, de los tratados internacionales de Colombia. A nosotros nos toca aplicar eso con rigurosidad. Claro, precisamente tratar de hacerle el quite a la consulta previa, buscar mecanismos como los burocráticos y tecnocráticos como los que se están inventando, que si las comunidades entonces no acceden, entonces se puede ir como a otros mecanismos. Lo que hace es precisamente aumentar esa desconfianza frente al Estado y generar también un aprovechamiento negativo de la consulta previa para intereses privados. Yo creo que tenemos que respetar a las comunidades, su legitimidad y tener diálogos reales y consentimientos libres, informados, reales de lo que va a pasar. Y entender que en algunos momentos puede haber proyectos del Estado que no van porque no hay licencia social, porque no se han generado las condiciones y hay que seguir trabajando en generar las condiciones aceptables para la comunidad. Es que de eso se trata el Estado Social de Derecho. Sí, nos van a decir, se van a retrasar proyectos, pero es que aquí esto no es una empresa, esto es un gobierno, es un Estado Social de Derecho, tiene una constitución. Aquí lo que necesitamos es generar las garantías a la ciudadanía. Mucha gente, usted se dará cuenta, va a muchas regiones, la gente le dice, necesitamos esta carretera y la gente quiere la carretera y el Estado no hace la carretera que la gente está viendo y los gobiernos locales les serviría, pero sí trae otros proyectos que la gente dice van a afectar mi forma de vida, me van a afectar en mi economía, pero esos sí son los proyectos que se hacen porque pues vienen de otros intereses. Cuando hay licencia social para hacer un proyecto, cuando la gente se siente parte de los proyectos, cuando les benefician, la gente accede a esos proyectos. Cuando va en contravía de sus intereses, la gente para. También vamos a respetar las consultas populares. A pesar de los fallos de la Corte que no las hace vinculantes, para este gobierno sí van a ser vinculantes. Porque cuando democráticamente hemos tenido municipios en donde el 98% de la población dice no a la explotación petrolera, pues entonces hay que respetar, porque además es un principio constitucional. Esto no es tan blanco y negro y va a traer muchas dificultades, pero el principio de este gobierno es el respeto de las consultas populares y el respeto a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de las comunidades. Ministra, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. A ustedes por el espacio, poder explicar más a fondo y ojalá podamos interactuar con los comentarios que hagan su audiencia. Claro que sí, siempre invitados también para todo lo que viene de ahora en adelante, todos esos retos de los que hablamos acá, las dificultades y cosas que vayan surgiendo en el camino, siempre pues estaremos aquí abiertos para hablar sobre estos temas y también agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy con esta entrevista. No recuerden dejar en sus comentarios pues todas las dudas que tengan, que como bien pues lo acaba de decir la ministra, pues estará dispuestas a responderlas. De verdad, muchas gracias por el tiempo para la entrevista, ministra, de nuevo, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.